Departamento of Computer. Bien, entonces, lo que les contaba, bueno, buenas tardes, ya que está quedando grabado. Mi nombre es Federico Lecumberri, soy profesor del Departamento de Procesamiento de Señales del Instituto de Ingeniería Eléctrica en Facultad de Ingeniería. Y lo que voy a contarles en este rato es sobre algunas líneas, proyectos y temas de interés de investigación que tenemos en el área del reconocimiento de patrones. Y puse el título ahí, aprendizaje automático, simplemente una cuestión de nombres o terminología. No sé cuánto se lo han cruzado estos términos en el curso. También le podemos hablar de ciencia de datos, digo, la terminología es un poco confusa y a veces hay gente que habla de hasta inteligencia artificial, pero estamos lejos de eso. Quiero contarle más de los proyectos que están centrados en la parte de aprendizaje automático. De vuelta, nosotros le decimos reconocimiento de patrones al área, pero eso es una deformación de que venimos más de la ingeniería eléctrica, y así se maneja un poco más en el mundo, pero el área es más o menos la misma. Y entonces presentarles ejemplos de cosas que hemos ido analizando, contarles un poco antes quiénes somos en el Departamento de Procesamiento de Señales. Somos uno de los 5 departamentos que tiene el Instituto de Ingeniería Eléctrica. Somos cerca de 24 docentes, hay gente que viene y que va, pero más o menos estamos alrededor de la veintena de docentes. Tenemos varios que somos full time, con dedicación total, una buena cantidad de ellos con una formación de doctorado, y varios deberían haberlo aumentado, pues se recibió otro doctor hace poco, y varios también con posgrados a nivel de maestría. Nosotros estamos dentro de Facultad de Ingeniería, formamos profesionales que hacen trabajo de ingeniería, pero nos dedicamos también a la investigación, y en ese sentido, dentro del departamento, como en todos los lugares de facultad, lo que se fomenta es la carrera académica. Entonces, la formación de posgrado es esencial en el trabajo de los docentes. Nuestras áreas de investigación se resumen en este conjunto que están aquí, que es el procesamiento de señales en general. Eso puede ser audio, imágenes, video, pueden ser datos que provengan de otras fuentes diferentes. Por ejemplo, le podemos sumar datos genómicos a este tipo de procesamiento de señales, pero el conjunto de herramientas es más o menos el mismo, aplicado a esas características que tiene cada uno de los dominios, ¿no? El audio tiene sus características, las imágenes tienen sus características, los videos tienen sus características, y hay que conocer un poco de esas señales que hay abajo. O los datos genómicos tienen sus características, sus errores, cómo se adquieren para poder entender y procesar sobre ellos. Visión artificial es otra de o computer vision, que es como se le llama en inglés, es otra de las áreas donde tenemos también bastante actividad en el grupo. Teoría de la información y el reconocimiento de patrones. ¿Sí? Teoría de la información, todo lo que tiene que ver con la teoría y el modelado matemático de las comunicaciones, que también se aplican a otro tipo de escenarios. Y lo que les decía, reconocimiento de patrones o aprendizaje automático o deep learning, términos que están en la vuelta. Y un poco lo que les voy a contar es cómo esta área de reconocimiento de patrones la aplicamos a diferentes dominios de aplicación, agroproducción, biomedicina, biometría, energía, detección de anomalías, music retrieval, robótica, restauración digital, microscopía. O sea, ahí viene un poco esto de las características de la ciencia de datos, o sea, datos de diferentes fuentes, pero hay que conocer las fuentes, hay que conocer esa interdisciplina para entender cuál es el problema que tiene la otra persona o el otro grupo con el cual estamos interactuando y trabajando desde nuestra expertise, que es el modelado y el acceso a un dominio particular de metodologías. Bueno, mucha enseñanza de posgrado y de grado, amplia red de colaboradores en el exterior y también a nivel nacional, y varios años de experiencia en proyectos interdisciplinarios, tanto en la parte de fundamentos como en la parte de aplicaciones. ¿Sí? O sea, ser una facultad de ingeniería hace que nosotros tengamos que relacionarnos
con la industria, y las aplicaciones son un tema clave en el proceso que hacemos, no solamente en estudiar los fundamentos de los métodos que aplicamos. Y quiero contarles muy rápido unas diapositivas para tener una idea de panorama y después ir a alguno de estos ejemplos. Bastante de los proyectos que nosotros hacemos está relacionado con Machine Learning, aprendizaje automático, con el procesamiento de imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros de las imágenes somos capaces de extraer características. ¿Sí? Características, features. Esos features, esas características van a alimentar un cierto modelo de reconocimiento de patrones o reconocimiento de eventos o fenómenos que son interesantes de analizar. Entonces, les voy a contar ejemplos aplicados a animales, les voy a contar ejemplos relacionados con salud humana, les voy a contar ejemplos relacionados con calidad de carne y algunas otras cosas que pueden ir, pero que tienen esa característica que a partir de imágenes uno puede extraer features, características para alimentar un sistema de procesamiento de datos y de aprendizaje automático. Dentro de esta área también, además de usar las imágenes como fuente de información, tenemos un grupo que se dedica al audio y a la música, también a la voz hablada en particular, y les voy a contar un poquito sobre uno de los proyectos que están haciendo en ese grupo, que es esa mezcla de, en lugar de image processing, audio processing con machine learning. Un área reciente que el departamento tiene es lo que, reciente en los proyectos, ¿no? Pero que tiene varios años de investigación y de aplicación. Está relacionada con lo que se llama la detección de anomalías, detección de outliers, con un par de aplicaciones bastante particulares que se han ido desarrollando, que una está relacionada con energía, con la detección de pérdidas no técnicas que se llaman de la red eléctrica de UTE, es decir, gente que hace fraude ante los consumos eléctricos. ¿Y cómo esos fraudes son identificados? Normalmente la UTE tiene una división de gente que lo que hace es revisar ese tipo y hacer ese tipo de consumos y hacer inspecciones. Y a partir de esas inspecciones detectar si hay pérdidas no técnicas que se llaman, que son fraudes. Hay una colaboración con la gente de la UTE que tiene ya varios años, donde se ha hecho un estudio y un método para hacer el procesamiento y la identificación de casos sospechosos, ¿sí? Ningún método nunca va a decir, ahí hay un fraude, lo que va a decir es un caso sospechoso, un humano luego es el que tiene que verificar, que debería ser analizado por alguna forma. Y también lo mismo para el área de detección de anomalías en tráfico de redes de celular. Esto son datos de comunicaciones, de canales de comunicación de una antena de telefonía y la detección de eventos puntuales. Por ejemplo, que se caiga algún usuario, que haya un pico de uso, que haya detecciones de eventos que salen de lo normal. Y por eso que se llama el tema de detección de anomalía. Otra aplicación que cae adentro de esta área, por ejemplo, es el tema de los fraudes con tarjetas de crédito, ¿sí? Que también es un área enorme. Nosotros tenemos una experiencia, un estudiante de maestría que estuvo trabajando en eso, pero también hay una cantidad de fenómenos que suceden normalmente y que no representan, llamémosle fraude en el caso del consumo de energía eléctrica. Pero algunos sí. Detectar esos pocos es todo un área particular del aprendizaje automático y también hay otras cosas que se están haciendo en el departamento. Hay una gran avance hacia las aplicaciones de lo que hoy en día es Deep Learning o Reinforcement Learning, y les voy a contar de algunas de ellas más adelante, pero bueno, el departamento se está avanzando en la formación de sus docentes y de sus estudiantes. Hay varios estudiantes y docentes que están haciendo doctorados en el área de aprendizaje profundo. Y luego un par de aplicaciones más hacia la biomedicina, digamos. Tal vez les cuente un poquito al final, si no me voy muy largo, de algunas aplicaciones que estamos haciendo con gente de Pasteur o con gente de Facultad de Medicina o de Clemente Estable relacionadas con microscopía y algo de aprendizaje automático, o sino con temas de evolución del análisis de la evolución viral a partir de secuencias
secuencias genómicas y algunas cosas que hemos logrado hacer. Y una línea también bastante reciente es lo que tiene que ver con la restauración de documentos. Ahí entra el proyecto Luisa, que seguramente lo conozcan, pero si no les puedo contar un poquito, o si no la restauración de video, ¿sí? Videos que se quieren recuperar, restauración tanto en la parte de audio como en la parte de imágenes, y ahí hay que mejorar la imagen y también generar, recuperar datos que se perdieron, por ejemplo, en un cassette o en una película, se rayó uno de los cuadros, y ahí se pierde información, bueno, cómo recuperarla, y ahí se usan métodos de procesamiento de señales y de aprendizaje automático. Pero empecemos a ver los proyectos particulares y, como todo en Uruguay, muchas cosas pasan por las vacas, así que voy a empezar a contarles un par de proyectos que están relacionados con el análisis de imágenes de ultrasonido en dos casos, en un caso de vacas lecheras y otros en el caso de vacas productoras mejor antes de hablar de vacas, hablemos de bovinos, productores de leche o productores de carne, y contarles un poco uno de los proyectos. Y aquí arriba hay un diagrama de bloques que está muy simplificado en ese proceso, esas tres grandes áreas, ¿no? Donde nosotros tenemos una imagen de entrada que después vamos a ver cómo se genera y qué información hay adentro, un procesamiento, que es lo que hacemos nosotros desde el departamento, para extraer características, y estas características alimentan, en este caso, un clasificador. Este clasificador, el de este proyecto particular, fue una support vector machine con un kernel gaussiano, y eso lo que generaba era una predicción sobre si un cierto animal tiene una patología particular, ¿sí? En este caso lo que se hablaba era de una endometritis, es una inflamación del endometrio, que es una de las partes del aparato reproductor de la vaca lechera. ¿Por qué es de interés hacer eso? Bueno, la característica que tenía este proyecto era que se buscaba hacer una predicción cuando todavía no se detectaron eventos clínicos de esa inflamación. Por ejemplo, si uno piensa en un humano, fiebre o una inflamación o el supurado de una herida o ese tipo de cosas. Se intenta hacer la detección subclínica para poder actuar antes y poder, por ejemplo, si hay algún animal que es detectado con esa patología, poder darle los antibióticos correctamente al animal que los precisa. Por ejemplo, una cosa que se podría hacer, pero que no queremos hacer, es le damos antibióticos a todos los animales para evitar que alguno de los animales pudiera tener esa patología. Por eso no queremos hacerlo, no queremos darle antibióticos a todos los animales de los cuales vamos a estar obteniendo leche para consumo humano. Entonces, el objetivo de este proyecto era, a partir de imágenes de ultrasonido, y aquí una imagen de ultrasonido sacada por un experto veterinario, detectar un cierto tipo de patología. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue sentarnos varias horas y conversar con el veterinario sobre qué es lo que él observaba y cuál era el problema, entender el problema de la otra disciplina, para luego transformarlo en algo que para nosotros son tres curvas, una curva gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Y a partir de esas curvas nosotros extraíamos características, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí le pongo tres imágenes de lo que sería un animal que no tiene esa patología. ¿Sí? Estas son imágenes de ultrasonido de tres animales diferentes donde esa patología de endometritis no está presente. Y tres imágenes donde esa patología sí está presente. ¿tá? Y entonces uno las mira, uno que no es experto las mira y dice, son tan diferentes las seis o no veo cosas particulares entre ellas. Entonces, el basarse en la experiencia del humano e invertir ese tiempo de interdisciplina en encontrar y poder interpretar esa experiencia humana es una etapa clave en muchos de los proyectos, y también entra de lo que es el área de ciencia de datos, porque nosotros trabajamos con datos que pueden venir de diferentes fuentes, pueden ser datos que vengan de un banco y hay que entender cómo se generan esas transacciones, pueden venir de imágenes de ultrasonido de un animal y hay que entender cómo se generan esas transacciones también. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros hicimos fue
Detectar, por ejemplo, que el experto se fijaba mucho en esta zona central, que es lo que se llama lumen, que es el canal que conecta con el útero del animal, y se fijaba mucho en la forma. Entonces, si esa forma tenía una forma de estrella, ahí no había mayor problema. Pero si tenía una forma que no era, que no era muy regular o que tenía una intensidad muy fuerte en el centro, eso era un indicador de endometriosis. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Una etapa de extracción de características. Nos dimos cuenta que el experto se fijaba mucho en lo que era el ancho de los diferentes tejidos que hay aquí. Entonces hicimos un algoritmo que les muestro ahora cómo corren. Fíjense en esta imagen que está aquí. Aquí están las tres curvas que les contaba antes, que están dibujadas en azul. Hicimos un algoritmo que lo que hace es evoluciona, ¿sí? Evoluciona a una velocidad constante. Entonces, ¿qué es lo que es una curva que evoluciona de una hacia la otra? ¿Qué es lo que está midiendo esa curva? Bueno, ¿cuánto demora en llegar un punto, una curva a la otra? De alguna forma nos da una medida de ancho. Y esa medida es la que el experto a ojo cuantificaba de cierta forma. Nosotros eso lo transformamos en dos medidas, una medida del ancho del endometrio y una medida del ancho del miometrio, digamos que son nombres técnicos que tienen esto que no hacen al problema, pero que a partir de estas dos curvas nosotros extraemos características. ¿Ah? Características que son como por ejemplo la intensidad de los píxeles en las diferentes zonas, la textura, la forma de la textura, si es una textura más bien plana, si es una textura rugosa, cuál es el ancho que tienen estas diferentes regiones. Esto nos da un vector de una dimensión relativamente alta. No estábamos hablando de cientos de datos, estábamos en la decena, en los pares de decenas de datos, con un gran desbalance de clases. Y desbalance de clases es detección de anomalía. ¿Por qué? Porque son muy pocos los animales que nosotros detectamos con patología, pero son muchos los que no tienen esa patología, los que son normales. Entonces, hay que encargarse de que el sistema que aprenda se dé cuenta, sepa que hay un desbalance muy grande de esas clases. Y por eso es que aquí el método que nosotros escribimos se llama C. C es bien. Que es un método que pesa o que tiene en cuenta el desbalance de ese tipo de cosas. ¿Qué logramos hacer esto? Logramos hacer un sistema que no supera al experto. Nunca va a superar al experto. O sea, bueno, o mejor dicho, puede llegar a superar al experto, pero para superar al experto necesitamos muchos datos, ¿sí? Para poder ver muchas cosas diferentes, muchos eventos diferentes, muchos patrones diferentes, y eventualmente poder tener un desempeño mejor que el que sería el humano. En este caso, la base de datos fue creada junto con el proyecto. Y quiero mostrarles una imagen que para mí es bastante clara de lo que fue el proceso de creación de la base de datos. Este es el veterinario, el especialista del cual nosotros aprendimos. Es un italiano que vino y que se encargó de hacer las ecografías. Aquí está con el aparato de ecografía haciendo las ecografías de los animales. Esta es una veterinaria de Facultad Veterinaria que estaba haciendo su doctorado en temas de reproducción animal. Y este muchacho que está aquí, con gorrito y una planilla en la mano, es un ingeniero. Es el que estaba armando la base de datos, digamos, ¿sí? Él estaba recopilando para tal vaca qué medidas estaban siendo tomadas en cada uno de esos casos. ¿Sí? Se medía temperatura, se medía otras características de los animales y características verbales que el experto estaba generando. Aparte, luego accedimos a todas las imágenes que fueron capturadas en el ecógrafo, obviamente, ¿no? Y esas imágenes fueron las que fueron capturadas. Pero, veamos, en este momento, esto es una imagen que a mí me gusta mostrarla porque esto es interdisciplina. Aquí tenemos todas las disciplinas alrededor de un tema particular, que es esa medida, lograr un sistema que pueda hacer la predicción de una cierta patología en animales. Y bueno, todo esto después pasó a una planilla con su correlato de datos. También tenemos el historial de cada uno de los animales, porque la veterinaria conoce ese tambo al que fuimos y hacía todo eso. Pero quería mostrárselas, porque ustedes estuvieron invirtiendo tiempo en entender cómo es la estructura de los datos, cómo es el problema de la limpieza, el problema de tener calidad de datos para poder hacer trabajo de calidad desde el punto de vista del aprendizaje automático. Hay que construir una buena base de datos para poder tener un sistema que pueda tener una opinión que tenga sentido sobre los datos que estén recuperados. Por favor, vayan haciéndome preguntas si
Si quieren, pueden ser un poco más técnicas. Yo no me estoy metiendo mucho en la parte técnica, sino más bien contando la idea de los proyectos. Seguimos hablando de bovinos. Los bovinos no solamente nos dan leche, sino que nos dan carne. Y esta es otra de las grandes líneas que se ha desarrollado también en el departamento con varios proyectos de larga data. Y está relacionado con la evaluación y la predicción de la calidad de carne. ¿Sí? Y aquí se hicieron varios proyectos en el departamento con objetivos particulares, pero con objetivos similares, pero cada proyecto como basándose en una etapa diferente del proceso. Comenzamos nuevamente usando medidas a partir de imágenes de ultrasonido. Las imágenes de ultrasonido, como esta que está aquí, o esta que les muestro aquí abajo, no son imágenes muy lindas de procesar, o sea, son imágenes que tienen mucho ruido, que se ven muchos artefactos, son imágenes que hay que saber interpretar muy bien. Hay una expertise del área muy importante en el análisis de una imagen de ultrasonido, pero nos da una información muy importante, y es cómo es el estado de un animal vivo. Si nosotros queremos medir esto que está aquí, que es el área de ojo de bife, que es uno de los parámetros que se mide y que relacionan con la calidad de carne que puede llegar a desarrollar un animal, nosotros tenemos que matar el animal para tener esta medida. Lo que queremos hacer es lograr una medida antes de que el animal sea sacrificado. O, por ejemplo, lograr una medida y que permita tomar una decisión sobre si ese animal puede ser alimentado con algún tipo de alimentación particular para lograr un cierto objetivo en el manejo de la producción de esos animales. ¿Sí? Ese es el objetivo final. Nosotros nos encargamos de un conjunto de imágenes. Aquí también hubo una etapa de creación o de curado de la base de datos. Se tomaron más de 600 imágenes de ultrasonido y hubo 2 expertos de línea de línea, que cada uno de ellos marcó en las imágenes de ultrasonido dónde estaba el área de ojo de bife. ¿Sí? El área de ojo de bife es esta área que está aquí, pero que no se marca muy bien en las imágenes de ultrasonido. Entonces, lo que se terminó haciendo es armando un modelo a priori de cómo es un ojo de bife en promedio y cómo son sus variaciones. Y eso se usó junto con un algoritmo de procesamiento de imagen que tiene en cuenta los datos puntuales de la imagen, por un lado, y ese modelo de aprendizaje que vendría a ser ese conocimiento resumido por el experto en un modelo que nos dice esto tiene forma de ojo de bife o no. Y lo que les voy a mostrar ahora en la imagen de aquí abajo es cómo el algoritmo evoluciona esa curva para tratar de ajustar lo que sería la forma de un ojo de bife generada por ese modelo a los datos particulares de la imagen. Entonces, si el algoritmo se fijan que corre por ahí, luego se va ajustando, se da cuenta que obviamente es más grande la región, ¿sí? Y luego termina haciendo un ajuste. Esto es automático, esto lo hace solo el algoritmo. A partir de que nosotros tenemos este ajuste automático, podemos extraer características relacionadas, igual que en el caso anterior, intensidad, textura, ver si hay ciertos fenómenos particulares de interés, como esto que está aquí, que es esto que se ve por esta zona. Que de vuelta, ¿qué nos dan? A partir de un modelado, nos permiten extraer características para alimentar un sistema de aprendizaje automático que tome una decisión. Una decisión que en este caso no es una clasificación de si hay una patología o no, que nos da un indicador. Esto no sería una clasificación, sería una regresión, pues nos debería dar un indicador de cuál es la calidad de carne. Y en particular lo que se mide son 2 o 3 parámetros que están resumidos aquí, A o B, que es el área de ojo de bife, que es esto que está sumado aquí, esto que está mostrado aquí, o que está mostrado aquí en las imágenes ya de animales carneados, o el IMF, que es el intramuscular fat, que es la grasa intramuscular, que es la que está dentro del animal. Es esa grasa que cuando nosotros preparamos el churrasquito se va derritiendo y que le da un cierto sabor particular, ¿tá? Y que es característico de diferentes culturas. Hay ciertas culturas que prefieren carnes que tienen más grasa que otras, y en particular poder evaluar eso define un mercado hacia el cual apuntar el tipo de carne o el tipo de animal que se está generando. Entonces, la medida del marmoreo o grasa intermuscular se puede hacer tanto a partir de las imágenes ya faenadas, como esto que tenemos aquí, donde aquí lo que tenemos es una clasificación a partir de modelos de color, de las diferentes áreas del área del músculo, o a partir de imágenes de ultrasonido. ¿Sí? Y bueno, en este proyecto se hizo
se hizo eso. Aquí esto es algo similar, pero con imágenes de animales ya faenados, donde tenemos un procesamiento automático que lo que hace es clasificar en función de modelos de color, modelo de color de lo que es carne, modelo de color de lo que es grasa, modelo de color de lo que es hueso, con esos modelados de esos datos, que eso se aprende a partir de clasificaciones etiquetadas, de un proceso supervisado, se termina haciendo una clasificación de la región de interés y luego una clasificación de cada píxel para tener una medida de la grasa intramuscular en cada uno de los casos. Y también, digo, otro caso más, otra de las medidas más, que es la medida del espesor de la grasa subcutánea. Estos tres parámetros son tres parámetros que se miden normalmente y muchas veces se miden en el propio frigorífico y en condiciones que son bastante poco buenas con el humano. Generalmente esto está dentro de una cámara frigorífica que se tiene que mantener a unos menos 18 grados Celsius para que el animal, para que la carne se preserve. Y entonces tener un sistema que, digo, después les muestro esta foto, un sistema como este, donde haya un experto que está súper abrigado. Le digo que yo pasé 2 horas adentro de la cámara frigorífica a menos 18 sacando fotos de este tipo, y te querés ir enseguida, porque no tenés capacidad, no puedes pensar, tenés frío por todos lados. Entonces, la sistematización y automatización a partir de las imágenes mejora varias etapas del procesamiento que hace, de la extracción de esos parámetros que se tienen en la industria. Virginia, ¿querías hacer una pregunta? Ahí Virginia. va, tenía dos preguntas, gracias Federico. Es para saber, ese proyecto, cuántas horas de investigadores llevó desde que empezó hasta que nos estamos hablando de 3 meses, de 1 año, de cuánto, más o menos en cuántas personas, y de cuántas imágenes también, esto para Sí. llegar, y después, no sé, yo iba a preguntar kilos de carne también, pero no estaba segura. Lamentablemente nunca vimos un churrasco nosotros, solamente vimos imágenes. Estos fueron, yo no tengo ahora el número correcto, pero estos deben haber sido, acá hubo proyectos CSIC, hubo proyectos PDT, cuando los PDT todavía existían, hubo proyectos ANI, hubo proyectos CSIC. Estamos hablando de por lo menos 5 proyectos diferentes que se hicieron tanto con Facultad Veterinaria como con INIA. En esos 5 proyectos, dejar de decirte que va a haber un core de unos 5 investigadores que hemos participado en la mayoría de ellos, pero en cada uno de esos proyectos pensá que han pasado grupos de proyectos de estudiantes o de fin de carrera de ingeniería, o estudiantes de maestría o doctorado, donde estamos hablando de entre 4 y 6 investigadores o personas que están trabajando extra en el tema. O sea que en este tema, que es uno de los primeros temas que el departamento tomó entre sus objetivos, o sea que estamos hablando de proyectos que son anteriores al 2000, deben haber pasado más de 25 o 30 personas haciendo trabajo relacionado en algunos aspectos. Algunos trabajaron en las imágenes y el marmoreo en imágenes ya faenadas. Otros trabajaron en la parte de imágenes de ultrasonido. Otros trabajaron en la parte de área de ojo de bife y grasa intramuscular en ultrasonido y en imágenes faenadas. O sea, se ha ido atacando el problema con diferentes enfoques. Pero es una gran área de aplicación, que es la de la extracción de los parámetros carniceros. Y te puedo decir que hoy en día tenemos un proyecto que está por empezar, es un proyecto del fondo de datos, que va a empezar ahora con ANI, donde vamos a mezclar datos genómicos con datos de información de grasa intramuscular. Grasa intramuscular, ácidos grasos, perfiles de ácidos grasos. O sea, es un enfoque de un problema similar, pero con otro tipo de datos. Nos encantaría, además de datos genómicos, poder mezclar los datos de las imágenes de ultrasonido. Esa base de datos está, y INIA tiene base de datos que tiene todas esas cosas, pero digo, no están integradas, y a nosotros como investigadores nos encantaría meterle mano a esos datos, pero todavía hay que ir por diferentes etapas. Entonces, es una línea de investigación, por eso le hablaba de líneas y proyectos, que viene trabajando durante décadas con mucha gente y
evolucionando los diferentes métodos y acompañándolos con los métodos de aprendizaje automático que estamos desarrollando. Por ejemplo, esta foto que les estoy mostrando aquí, este es un proyecto de fin de carrera de un grupo de estudiantes que esto que tiene este estudiante en la mano, esto es una carcasa de computadora, de las computadoras viejas, desarmadas, que tiene un par de lámparas que regulan lámparas de iluminación, que regulan la luz, de forma de generar una luz difusa, pero que ilumine de una forma uniforme el corte este que se llama el corte pistola, que está dentro de la cámara frigorífica, con una cámara aquí abajo conectada a la computadora. Aquí hubo otra etapa de adquisición de datos por un experto que después observó las imágenes y fue marcando los áreas de ojo de bife, fue evaluando la grasa intermuscular que hay en cada una de esas imágenes. Entonces también aquí hay una etapa de captura de datos. ¿Qué nos encantaría hacer a nosotros? Un robotito que se meta dentro de la cámara frigorífica, que no tenga problemas de trabajar a menos 18 grados, identifique cada uno de estos cortes pistola, tome la imagen correcta, saque los parámetros, lea el tag este que está aquí. ¿Sí? Aquí cada una de estos cortes pistolas tiene un tag que dice que está toda la información de trazabilidad. ¿Sí? Y con eso se alimenta la base de datos. Ahí tenemos robótica, tenemos obviamente que todo lo que es el moverse un aparato autónomo dentro de una zona no pensada para que se mueva, la identificación por imágenes, la lectura tanto de imágenes como de código barra. O sea, hay una cantidad de problemas de tareas que se pueden juntar para poder automatizar esto y lograr tener un conjunto de parámetros que puedan tener una evaluación de lo que serían parámetros de calidad cárnica en este sentido. Dejamos las vacas por un lado, hay más cosas relacionadas con agro, también con imágenes a partir de drones o con imágenes satelitales relacionadas con agro, medidas de índice verde, medidas de predicción de cantidad de árboles que hay plantados en una zona, o sea, los árboles los plantan, crecen, pero ¿cuánta madera puede dar un árbol? Eso depende de ciertos parámetros y se pueden llegar a correlacionar a partir de la medida del tamaño o el volumen y la edad que tiene cada uno de esos árboles. Eso se podría hacer con imágenes de drones y con otro tipo de cosas. Quiero contarles de un par de proyectos relacionados con biomedicina, más con temas humanos. Y este es otro proyecto que, si se fijan, lo que está aquí arriba es el mismo diagrama de bloques. Imagen de entrada, procesamiento de imágenes, extracción de características y clasificación. En este caso, para detectar una patología. Esto sería el mismo ejemplo que le mostré de la endometritis de la vaca, pero esto es el caso para la detección de melanomas a partir de imágenes de dermatoscopía. No sé si ustedes han ido a consultas de los dermatólogos, pero el dermatólogo tiene un aparatito que es una lupa con una luz, que esencialmente lo que hace es mira cada una de las manchas y te dice, no te preocupes, esto es un lunar, bueno, esto vamos a ir mirándolo. Hay una cierta experiencia ahí del dermatólogo, lo mismo que hicimos con el veterinario. ¿Qué hizo este proyecto? Bueno, este proyecto hizo diferentes cosas. Una de las etapas importantes del procesamiento de imágenes es lo que está mostrado en estas tres imágenes que están aquí, que es una etapa es como un afeitado digital, digamos. ¿Sí? Es remover los pelos que evitan de tener la lesión, la lesión pigmentada bien definida. Y luego que hubo esa etapa de remoción de esta interferencia, digamos, está definida el área de interés. Y sobre esa área de interés, aquí tengo otra imagen, sobre esa área de interés se extraen características. ¿Qué características? Las mismas que ve un dermatólogo. Y ahí lo que nosotros conversamos y nosotros, una cosa general de todas las diapositivas. Aquí abajo los estoy poniendo cuál es la referencia en el cual este trabajo fue publicado y pueden ir a buscar más información ahí, o si no me preguntan. Aquí esencialmente el dermatólogo mira 7, 10 parámetros, ¿sí? Un conjunto de parámetros. Algunos se llaman parámetros ABCD, otros es el conjunto de 7 parámetros, son
cosas diferentes que se observan, para hacer una evaluación basada en una gran experiencia, que es la experiencia que tiene el médico, ¿no? ¿Qué cosas miden? ¿Qué cosas evalúan cualitativamente? Por ejemplo, evalúan la forma que tiene la lesión, el color, la variación del color, ¿sí? La textura que tiene la lesión y sobre todo los bordes, si son bordes bien definidos o son bordes más suaves. Y también definen como 3 áreas. Les interesa el borde inmediatamente exterior a la lesión, el propio borde de la lesión y luego la parte interna de la lesión. Todo eso se hace con procesamiento de imágenes automático y a partir de cada una de estas regiones se extraen características y se alimenta un sistema de clasificación. Ya te doy la respuesta, la pregunta, Andrés. Y número de imágenes, aquí lo noté, 655 imágenes fueron usadas, 544 de imágenes que no eran melanomas, o sea, eran lesiones pigmentadas, pero no eran melanomas, 111 sí correspondían a melanomas. Un gran desbalance de clases. Esto también otro de los fenómenos que normalmente nos encontramos en temas de biomedicina u aplicaciones de este tipo de cosas. Por un lado, conocemos mucho de lo normal, pero conocemos poco de lo anormal. ¿tá? Y poder decir que esto es suficientemente anormal como para llamarle la atención, como para dar una alerta, eso es parte del aprendizaje. Andrés, pregunta. Federico, ¿todo bien? No, ¿Y una tú? pregunta, me queda la duda de, siguiendo el diagrama de bloques, digamos, en el proyecto, ¿qué porción del tiempo o del esfuerzo, llamale, está en el procesamiento de la imagen y feature extraction, y cuánto en la clasificación? No sé si tienen idea de eso. Sí, buena pregunta. El problema es que este proyecto lo hicieron mientras yo estaba en el exterior haciendo mi doctorado, entonces no sé exactamente cómo fue el proyecto pero no te voy a responder de este porque no tengo no te doy No, la pero respuesta. no tiene por qué ser muy concreto, pero en general. Pero en general son, desde un punto de vista de proyecto científico, nosotros muchas veces tratamos de llevar las cosas por 2 caminos. O sea, tener un conjunto de imágenes de las cuales nosotros podamos ir entrenando todo el proceso de tengo características extraídas y quiero empezar a estudiar el sistema de aprendizaje automático. Y por otro lado, estudiar los métodos para cómo hacer la extracción de características. O sea, tener un conjunto de imágenes que ya están suficientemente bien procesadas, que fueron procesadas a mano, y después podemos extraer las características fácilmente para entrenar ese sistema de clasificación. Y por otro lado, ir, entre comillas, tuneando estos métodos de procesamiento para poder hacer la adquisición. A veces no hay más remedio que hacer las cosas en pipeline, y bueno, y ahí a veces lo que termina pasando es que en la etapa de aprendizaje se aprieta un poco más, tienen menos dedicación por los tiempos que tienen los proyectos, tanto proyectos de fin de carrera, como proyectos de posgrado, como proyectos de investigación. Pero desde un punto de vista de una metodología, muchas veces tratamos de hacer como caminos paralelos, en el sentido de que hay un subconjunto de la gente que está pensando en cómo procesar todas las imágenes para obtener un conjunto de características. Y por otro lado, bueno, dado que tenemos esas características, que son el nexo entre estos 2 bloques, entre el procesamiento de señales y el aprendizaje automático, tratar de concentrarnos y entrenarnos en la parte de entrenamiento y de entender los clasificadores, porque hay mucha ingeniería también en qué características son las interesantes para extraer. ¿Ah? Y aquí vuelvo a lo que les mencionaba antes de conversar con el experto. El experto es el que sabe qué mira. Es lo que mira el veterinario, es lo que mira el dermatólogo, es lo que mira el experto de INEA cuando dibuja el área bajo de bife. En la interdisciplina hay que invertir muchas horas primero para tener una terminología común, para hablar el mismo idioma, y segundo para definir bien el problema. ¿Sí? Porque muchas veces viene y te llegan, sí, mirá, lo que quiero hacer es, como decía, contar más o menos cuánta es la cantidad de madera que me va a dar este bosque que está aquí. Ok, está, perfecto, pero ¿cómo haces eso? Y ahí empezás la conversación y la definición del problema puntual.
en este otro ejemplo, de cuántas horas en total estamos hablando, desde un comienzo del proyecto hasta tener un diagnóstico, en este caso equivalente al humano. Este fue un proyecto, déjame recordar, este creo que fue un proyecto ANI de 2 años. Aquí hubo un proyecto de fin de carrera y un estudiante de maestría, o sea que estamos hablando de unas cuantas horas de dedicación de los estudiantes. Fíjate que cada estudiante de un proyecto de fin de carrera que trabaja en esto le dedica no es uniforme, pero entre 10 y 20 horas semanales durante más o menos un año. Obviamente le dedican menos tiempo al principio, le dedican más tiempo al final, como todo proyecto, pero fue un proyecto, si mal no me acuerdo, fue un proyecto María Viñas. No me acuerdo bien, pero si vas a esa publicación, después te puedo pasar el artículo, ahí está agradecido el proyecto y está toda la gente que participó y que estuvo en el tema. Bueno, resultados, consulta a su médico, eso siempre. Lo mismo que antes. Si uno evalúa los números finales que tiene este proyecto, puede decir que los resultados son similares a los de un experto. O sea que hay una cierta cantidad de falsos positivos y de falsos negativos, y que el accuracy, y bueno, todas esas medidas que uno tiene, lleva a que el sistema funciona similar a un experto. Pero también el experto lo que el sistema puede hacer es decirte, esto no es con seguridad, esto es con seguridad, y de esto yo no sé. No te quiero decir, no te quiero dar información. Eso muchas veces también sucede con los expertos, o sea, hay que hacer otro tipo de exámenes que no alcanza con el examen visual como para hacer esto, pero digamos, este no es un sistema en producción que te diga usted tiene un melanoma o no. Pero en esa comparación, para cuantificar el producto, bueno, los resultados son similares a los de un experto. Disculpen, pero el vecino está de reformas y está golpeando. Espero que no demore mucho. Otro proyecto similar, también relacionado con el área de biomedicina, es la detección de pólipos en colonoscopía virtual. ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, normalmente pólipos son regiones que pueden desarrollar algún cierto tipo de tumor o de tumor maligno en el área del intestino, en la colonoscopía. Entonces, esto normalmente lo que se hace es a partir de una colonoscopía real, digamos, donde arriba hay 3 imágenes. Disculpen que algunas imágenes pueden ser medias feas de ver, donde son imágenes típicas de algunos pólipos que aparecen en colonoscopía real, ¿sí? Entonces ahí el médico, el experto, lo que hace es una exploración del área y detecta donde hay ciertas zonas que deberían después ser atacadas particularmente, dependiendo de lo que sea el sistema. Lo que hace este sistema es más, este sistema es parte de se fijan, el primer autor del trabajo es Marcelo Fiori, que se fue corriendo recién. Este fue parte del proyecto de maestría de Marcelo. Entonces, a partir de imágenes de colonoscopía virtual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la colonoscopía virtual? Parte de un conjunto de imágenes que son imágenes de tomografía, ¿sí? Que son un poco más amigables con el usuario de tomar que las de colonoscopía, la descolonoscopía. A partir de esos cortes de la tomografía, lo que se hace es, se reconstruye, que es esto que está aquí, se reconstruye la zona del intestino que se va a revisar, ¿sí? Y en particular la parte del colon, ¿sí? Y luego, a partir de estos datos, ¿sí? Que estos son los datos a inspeccionar, a partir de esto estamos en este punto, segmentación y formas geométricas, luego se identifican regiones que son candidatas de poder ser una región que pueda transformarse en un tumor maligno o no. Y eso se hace a partir de datos de textura o datos geométricos, ¿sí? Por ejemplo, curvatura, por ejemplo, volumen,
por ejemplo, la reflexión que tiene ante, perdón, la reflexión, el tamaño que tiene el pólipo respecto de lo que sería la superficie común si ese pólipo no estuviera ahí. O sea, son características que se extraen, que se computan automáticamente a partir de este conjunto de datos, que no es otra cosa que un volumen tridimensional. ¿Sí? Entonces, recorrer ese volumen tridimensional, extraer esas características, utilizar, aquí en este caso se hizo un clasificador también con un support vector machine, y luego marcar cada uno de esos patches con un cierto indicador, que es lo que el sistema entrega. ¿Ah? O sea, esto, atención, aquí puede haber un área de interés para que alguien, un experto, lo evalúe. Todos estos sistemas lo que permiten es la sistematización y la automatización en la detección de ciertas cosas. Pero esto nunca va a eliminar al experto. Esto puede hacer que el experto se concentre en estudiar casos dudosos o casos puntuales. Pero, por ejemplo, muchos casos que no corresponden, pensemos en la aplicación anterior de melanoma, muchos casos donde el sistema es suficientemente experto como para decir, no, eso no hay mejor dicho, la probabilidad de que eso sea un melanoma o que se convierta en un melanoma es suficientemente baja. Eso puede ser un sistema de screening que elimina una cierta cantidad digamos, consultas que podrían llegar al sistema sanitario. ¿Se entiende un poco la idea esta que le transmití? O sea, esto nunca va a sustituir un médico, ¿ah? Pero puede ayudar a hacer una etapa de screening que permita descartar casos que no tienen por qué ser vistos. Acá, por supuesto, que entra en juego lo que es el tureo de los parámetros. Aquí falsos positivos y falsos negativos no cuentan lo mismo. Lo estamos viendo hoy en día con el tema de COVID-19, un falso positivo o un falso negativo, sabemos que cuentan muy diferentes. ¿Ah? Un falso negativo, que alguien que tenga realmente la enfermedad digas que no, sale para afuera y te contagia un pueblo. Te contagia un conjunto de gente, puede ocasionar un brote. Un falso positivo, bueno, vas a hacer en cuarentena a una persona y esa persona le vas a hacer un hisopado más seguido, 2-3 días. Ese falso positivo no cuesta tanto tenerlo como un falso negativo. Entonces, en ese sistema también el desbalance de las aplicaciones es importante tenerlo en cuenta. Dejemos las imágenes por un lado, vayamos un poco al audio. Aquí arriba les muestro otro de esos esfuerzos que se hicieron en el departamento también para capturar una base de datos. Aquí un conjunto de, llamémosle, expertos tamborileros, seleccionados de las comparsas, que se los puso en un teatro. A cada uno se les marcó una zona del piso, se le pusieron marcas en las diferentes partes del cuerpo. Los palos están pintados de color, los parches están pintados con un color, hay cámaras estéreo. Hubo toda una etapa de calibración y extracción de la información, tanto visual como de audio. ¿Para qué? Para hacer un estudio de la música de percusión uruguaya. Y en particular está aquí la tesis de Martín Rocamora, donde esos son partes de los resultados, que son métodos computacionales para el análisis de música de percusión, en particular con el candombe. ¿Sí? Aquí además lo que estoy mostrando hay un esqueleto ajustado a cada uno de los tamborileros. Eso es un método que no fue desarrollado por el departamento, por nosotros. Esto es un método que se puede descargar y correr sobre cualquier conjunto de imágenes. Es como para mostrar otro tipo de datos que se puede sacar. ¿Qué se estudió en esta línea? Aquí se quería analizar, bueno, primero una posible capacidad de anotación automática de la música de percusión. O sea, a partir de un audio poder anotar cuál es la secuencia de golpes que pueden llegar de golpes porque es de percusión, que genera una cierta melodía, una cierta obra, ¿no? Pero por otro lado también estudiar esas particularidades y si hay algún tipo de características diferentes dentro de las diferentes formas de tocar los tambores. Andrés, ¿seguís con la mano levantada o querés preguntar de vuelta?
Más No, fuerte. perdón, me había quedado levantada, perdón. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero como vi la manito ahí, pregunto de vuelta. Entonces, ¿qué hizo Martín? Bueno, en lugar de trabajar con imágenes, trabajamos con el audio. Obviamente, el procesamiento del audio requiere características diferentes. Y en particular, aquí lo que hizo fue tomar ciertos tramos del audio. Esos tramos están relacionados con los compases que están siendo tocados por los, por los percusionistas, por los ejecutantes. Se elaboró una estructura de datos particular, que es lo que estoy tratando de mostrar aquí en esta figura de arriba, que se arma esta figura que está acá, y se extraen características que están relacionadas con variantes de lo que es la transformada de Fourier, para los que entiendan de transformada de Fourier. Son variantes de transformaciones que se hacen sobre los datos para extraer características que pueden tener información frecuencial o similar. Y de esa forma lo que se puede estudiar es, para un audio, ese audio resumirlo en un conjunto de características relacionadas con cómo son las notas, o cómo son los golpes, o cómo son las cadencias de lo que se está ejecutando. ¿Ok? Y quiero mostrar esas dos gráficas porque cada una de esas dos gráficas tienen resultados interesantes desde el punto de vista de lo que se logra hacer con el aprendizaje automático. Obviamente que en la tesis de Martín se van a poder encontrar con muchas más cosas de interés de esta área, y en particular con los métodos desarrollados, esos métodos computacionales que permiten el análisis. El análisis particular de estos datos dieron para mí dos cosas pintorescas para contarles. Lo primero es tratar de agrupar cada una de estas grabaciones en algún dominio de baja dimensión. Fíjese que cada una de estas grabaciones son datos de muy alta dimensión, que están mapeados en 3 dimensiones. Están coloreados según ciertos centroides, ¿sí? Esto es una especie de K-means para estos diferentes grabaciones de tambores, que terminan, cuando uno analiza cada una por separadas, lo que termina encontrando es algo que yo no lo sabía, pero existe, y hay una cierta forma de tocar el tambor que es la de Quarein, otra que es la de Ancina, otra que es la de otro tipo, otra comparsa. O sea, tienen rasgos diferentes en cómo los tambores son tocados. Para mí eso es, digo, yo no sé nada de música, y para mí las llamadas es algo que voy y veo ahí en la de Flores, no mucho más que eso, pero la gente que estudia, quienes estudian esto desde el punto de vista musicológico, eso es una cosa que se conoce. La forma de tocar los diferentes instrumentos son característicos de cada una de esas regiones o de cada uno de esos barrios. ¿Sí? Así como uno puede encontrar diferentes tipos de música dentro del rock, o dentro del pop, o dentro de otras cosas. Dentro de los tambores, dentro de la música de percusión, eso también se puede recuperar a partir del análisis, en este caso sin el uso de etiquetas. Luego, como uno conoce las etiquetas, sabía de dónde provenía cada una de esas grabaciones, uno puede darle esa interpretación a eso que está observando en este agrupamiento automático que se hizo. Que ese es el agrupamiento de los patrones de ejecución del tambor piano. Una cosa que no les dije, esto está particularmente hecho con el tambor, ¿sí? Con el tambor, con el piano, ¿sí? Piano, chico y repique. Aquí se estudió el piano, que de alguna forma es el que dirige a los otros tambores a cómo se va haciendo la melodía. O sea, hay todo un diálogo que se da entre los tambores y los ejecutantes para hacer esas figuras y esos juegos que se hacen en el candombe. Esa es una de las cosas que quería contarles. La otra que quería contarles sobre esto es que es el clúster de ejecutantes agrupados por estilo, barrio o incluso familia, dice el subtítulo de esto. Y lo interesante de esto es que aquí lo que se estudió fue no solamente el piano tocado por una comparsa, sino cada una de las personas, cada uno de los ejecutantes, cómo tocaba ciertas cosas, cómo hacía ciertos juegos. Y una de las cosas bueno, obviamente hay regiones, y hay regiones donde es difícil de identificar uno u otro a qué región pertenece. Pero uno de los datos
que Martín me comentó durante el desarrollo de su tesis fue diciendo, che, mirá, tengo esta persona que tiene un patrón que es demasiado parecido a este otro, pero son personas diferentes, no conocía los nombres de las personas. Porque se tenían los ID, no sabía quién era el ejecutante. Y este se parece demasiado. Acá me parece que hay un error tal vez en los datos, y la respuesta de la persona que conocía a los ejecutantes dijo, no hay un error en los datos, son hermanos. O sea, son personas que tienen una forma de ejecución del tambor muy similar porque tienen la misma formación, tocaron toda la vida juntos, entonces tocan de la misma forma. Entonces los datos extraídos con una cierta conocimiento del dominio también dicen eso, también te terminan dando ese tipo de información de que esa similitud de la ejecución viene dado también y es reflejado también en los datos. Aquí hay otra cantidad de imágenes que les podría mostrar de cómo fue la adquisición de todo esto, porque la verdad que es una base de datos preciosa, porque también hay imágenes estéreo de las personas tocando y grabadas con cámaras GoPro, por lo tanto tenemos 60 frames por segundo, 120 frames por segundo de cómo se tocan estos tambores, y también son preciosos datos como para en algún momento poder entrarles. Se me está haciendo un poco larga la conversación, así que voy a apurarme un poquito más para contarle algunos de los proyectos que están más relacionados con cosas más modernas, entrando ya con herramientas más modernas del aprendizaje automático relacionadas con Deep Learning. Este es un proyecto que realizó uno de los profesores ya no es más profesor, pero fue profesor del departamento, donde lo que hizo fue a partir de un sistema de video, estabilizar el video. ¿Sí? Y lo que se usó fue una red neuronal profunda. La estabilización de video es alguna cosa que ustedes seguramente conocen. Uno cuando agarra la cámara tiene los movimientos de la mano y todo eso termina haciendo que el video se mueva y que produzca aparte un blur, un borroneado de las imágenes. Bueno, esas cosas se pueden recuperar. Se pueden recuperar y dependiendo de cuán cara sea la cámara, puede haber una compensación que se produzca a partir de detectar el movimiento de la cámara. Hoy estamos hablando de cámaras profesionales muy costosas, o se puede tratar de hacer una mejora, una restauración de ese video a partir de los datos ya procesados. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, aquí lo que se hizo se alimentó a la base de datos con una enorme cantidad de videos que tienen un cierto blur, y luego la red aprendió cómo son las imágenes que tienen un buen foco, una buena estabilización, y cuáles no, y puede hacer una estabilización de la cámara y un deblurring del video. Déjenme a ver si esto no lo puedo controlar mucho. Pero en un momento salió por ahí en el video, bueno, ahí se nota bien cómo queda estabilizado, y ahí la comparación de dos cuadros, el cuadro de entrada y el cuadro recuperado, y cómo es estabilizada y mejorada la resolución. La resolución no, la definición de los objetos que hay en el video. ¿Sí? Ahí les muestro. Entrenado con gran base de datos. Otro proyecto relacionado con imágenes y relacionado con métodos de aprendizaje profundo. Antes de empezar con esto, ¿ustedes escucharon o en algún momento les hablaron de los autoencoders? ¿Saben lo que es un autoencoder? No. Dice, perfecto, no pasa nada. Les trataré de explicar. Este proyecto es muy lindo de mostrar por lo visual y lo impactante del visual que tiene. Este proyecto lo que busca hacer busca separar lo que sería, dado una imagen, la reconstrucción de esa imagen con características particulares de esa imagen. ¿Sí? Con imágenes de caras. Entonces, en particular, este proyecto se basa en una base de datos que era pública, ya no es más pública porque fue bajada por
digamos, protestas de personas que había en esas imágenes, donde hay una cantidad de imágenes y tienen etiquetadas ciertas cosas. Por ejemplo, son imágenes de la persona, son dos imágenes de cara donde la persona tiene lentes, o está usando gorro, o tiene el pelo ondulado, o tiene bigotes, o está sonriendo. ¿Tá? Entonces, todas esas son características. Y lo que hizo este proyecto, este es un trabajo de José Lezama, ahí abajo está la referencia, es un sistema que, déjenme ponerles esta imagen y tratar de explicarles rápidamente lo que es. El autoencoder lo que trata de hacer es, si yo tengo un vector de entrada de x1, trata de generar una representación de x1 lo más parecida a x1 posible, pero pasando por una etapa intermedia donde reduzco la cantidad de información que tengo sobre x1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto se usa para denoising, ¿ah? Para reducir ruido. ¿Por qué? Porque el ruido es algo que no está correlacionado con la imagen. Entonces, cuando uno trata de comprimir, de quedarse con las cosas comunes de la imagen, lo que prepondera es la señal y no el ruido. Entonces, un autoencoder trata de hacer eso. El autoencoder trata de, dada la imagen de entrada, reconstruir una imagen lo más parecida a la imagen original. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de entrada y la reconstrucción hecha por el autoencoder. ¿Tá? Pero además, este sistema, además de aprender cómo reproducir lo mejor posible esa entrada, aprendió cuáles son las características dadas por esas etiquetas. Entonces, por ejemplo, aprendió las diferencias de las imágenes cuando están diferenciadas por género. Entonces, a partir de esta imagen de entrada, puede cambiarle el género a esa imagen de salida. ¿Sí? No solamente trata de reconstruir la imagen, sino que le cambia esa característica, por ejemplo, el género o la edad. ¿Sí? ¿Cómo sería esta imagen de entrada si uno le modificara el parámetro de edad? O, por ejemplo, le modificara el parámetro de maquillaje. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la imagen de entrada, la reconstrucción del autoencoder y la imagen de salida con maquillaje. ¿Y qué aprendió el maquillaje? Bueno, aprendió de todas aquellas imágenes que fueron etiquetadas como que tienen maquillaje. ¿Sí? A ver otra que, bueno, ¿dónde está? Está con lentes. ¿Sí? Aquí le puso lentes. No quedaron muy bien los lentes, pero aquí le puso lentes. ¿Ah? O la hizo más rubia, por ejemplo. ¿Sí? O le puso barbita. ¿Ah? O sea, son divertidos de ver. Esto, acá hay una invasión de la privacidad muy fuerte, pero bueno, por eso es una base de datos pública que fue usada. Acá no hubo adquisición de datos ni nada de eso. ¿Sí? Es la puesta, la prueba de concepto de que se pueden aprender características particulares de las imágenes al mismo tiempo que uno puede reproducir la imagen, reconstruir la imagen de la mejor forma. Y déjenme mostrarles un video que hizo José. Esto voy a correr un video. Fíjense, todas estas son las diferentes características que fueron aprendidas o que estaban etiquetadas en las imágenes. Y aquí lo que vamos a ver es la imagen original, la entrada, la reconstrucción, ¿sí? Esa etapa del autoencoder de tratar de agarrar la imagen de entrada y reproducir una imagen que es lo más parecida a esa, ¿sí? Pero aparte manipularle algunos de los parámetros que fueron aprendidos o que fueron etiquetados. Y todo esto fue aprendido por una red neuronal, o sea que en realidad no queda muy claro qué es lo que se está aprendiendo de por qué a esto le agrego lentes o no. Esto es la salida de una red neuronal. ¿Sí? Entonces yo les paso el video. Entonces lo primero que hace es, le baja el nivel de attractiveness, ¿tá? Y esta es la salida. ¿tá? Esto, aquí podemos, disculpen, pero aquí podemos conversar muchísimo para un lado o para otro. O, por ejemplo, lo que hizo ahí fue aumentarle las ojeras. Ahora le hace la nariz más puntiaguda. O la nariz menos puntiaguda. ¿Sí? Y aquí está la salida. O le cambia, lo hace más hombre. ¿Sí? Eso sería, o sea, ¿qué es lo que está haciendo el sistema este? Aprende, ahora le pongo una chivita, una barbita. Aprende por un lado a reconstruir una imagen y por otro lado a modificar algunas de las características de esa imagen. ¿Sí? Ahí le pone lentes, o puede cambiarle la forma de la cara, o volverlo más rubio, aumentar las cejas.
¿sí? Todo esto es aprendido por una red neuronal, a partir de una gran cantidad de datos y aprendiendo cada cosa por separado. Por un lado, aprendiendo esa reconstrucción de la imagen, ¿sí? Fíjense que la reconstrucción generalmente nunca cambia, ¿sí? Pero la manipulación, modificando estos parámetros y muchas veces haciéndolo bastante exagerados, modifica la cosa. Lo que quiero que les quede de esta idea es la potencia que puede llegar a tener este tipo de métodos. O sea, y son métodos que hay que también tener, como dice Ben Parker, el tío del Hombre Araña. Un gran poder viene con una gran responsabilidad, ¿sí? O sea, es en joda eso, pero estos métodos tienen un gran poder para generar cosas que no son reales. Entonces, hay que conocer muy bien los límites que tienen estas cosas, porque nos estamos metiendo con cosas que rozan los temas éticos y los temas de las cosas que se pueden hacer. Uno perfectamente podría agarrar una imagen, pasarla por un sistema de esto y decir, esta persona estaba haciendo algo en este momento. Y esto es un problema muy, muy grave, ¿tá? Y que lo que nosotros podemos hacer es que la gente que aprende o que ve, conoce y entiende estos métodos se dé cuenta del poder que tiene al hacer esas cosas y de lo cuidadoso que tiene que ser al manejar estos sistemas. Porque pueden generar cosas que sean muy mal usadas. Diana Fornara, mi frase favorita. Yo también la uso mucho, la de Ben Parker. Perdón, Fefo, por eso vamos Sí. a tener una clase la semana que viene de Lorena sobre ética y privacidad de datos. Perfecto. Alguna de estas cosas que comentaba Fefo. Perfecto. Gracias. Yo no sabía si esa clase ya estaba, pero eso es clave. ¿Por qué? Porque esto, no quiero decir que en malas manos, pero esto con un uso que no sea el uso correcto puede generar información que sea usada de una forma incorrecta. ¿Okay? Y eso es muy importante en lo que tiene que ver con todo el tema de datos. Un último proyecto, déjenme ver, a ver, yo creo que tengo que hacer algo para que se escuche el audio. ¿Escuchan el audio ustedes? No se escucha. A ver. Estoy buscando. Ahí, ¿escuchan ahí audio? Sí, ahora sí. Entonces voy a poner de vuelta el video y les voy a contar. Este es otro proyecto que también implicó la captura de datos, es un proyecto de tesis de maestría de Pablo Cinemanas, que lo que busca es entender cómo son los entornos sonoros dentro de la ciudad y en tiempo real, ¿sí? Y en particular lo usó para la clasificación de escenas pensadas desde el punto de vista de audio, del entorno sonoro, ¿sí? Estos son proyectos que son similares que se están haciendo, por ejemplo, en Nueva York, y uno puede entrar hasta ahí a Sonic y ver qué es lo que está haciendo, que sería Sounds of New York City. También se está haciendo en Dublín. Y aquí en Montevideo se está haciendo algo particular. Hay un acuerdo con la Intendencia para hacer cosas similares y también están en contacto con gente que está en NYU, en Nueva York, para hacer cosas similares. ¿Qué hizo este proyecto? Este proyecto capturó audio y a partir de la extracción de características del audio, cosas similares a las que hablamos respecto a los tambores, pero utilizando una red profunda, trata de clasificar lo que está sucediendo en la escena en diferentes escenarios. Entonces, por ejemplo, clasifica el tipo de medio de transporte que está pasando, si es un auto, si es un ómnibus, si es una moto, o si hay eventos sociales, digamos, si hay charlas, si corresponde a música, ese tipo de cosas. Entonces yo ahora les paso el video, ustedes van a escuchar y van a ir viendo cómo las barritas se van moviendo y más o menos termina haciendo esa clasificación. Esto de vuelta es una red neuronal que fue entrenada. Aquí la persona que grabó el video y que grabó el audio etiquetó, en este momento pasa un ómnibus, en este momento pasa una moto, en este momento hay una charla de personas, o sea, la calidad de los datos, súper importante para generarlos y tener una buena base de datos sobre la cual trabajar. Va el video. Corre cámara. Pues ahí pasan autos, ven que la barra del auto sube, ahí frena el bondi, sube mucho el ómnibus,
pero después pasan los autos. Ahora va a arrancar el ómnibus. Sube mucho el ómnibus. Pasa el ómnibus. Auto. No hay ninguna moto en este video. Sí, entonces, es otra aplicación. ¿Cómo puedo parar esto? Ahí, para que no haga tanto audio, ruido. Es otra aplicación de los mismos métodos, o sea, la clasificación de escenas a partir de audio de entrada con ciertas etiquetas, porque aquí teníamos etiquetas, esto es aprendizaje supervisado, ¿sí? Pero a partir de audio. Por eso esa mezcla de lo que yo les decía al principio. Procesamiento de señales, por un lado, que es ese conocimiento de la señal, del dominio particular del audio, del video, de la imagen, de datos genómicos, de datos de transacciones de tarjeta de crédito, o sea, ese conocimiento del área que es necesario utilizarlo para la extracción de características para después para el aprendizaje del sistema. O, yendo más a los sistemas modernos, entender un poco más la estructura. Sistemas modernos donde el aprendizaje automático, las etapas de extracción de características están dentro de la propia red. O sea, no es necesario una extracción de características explícita para alimentar a la red. Se puede hacer o no se tiene por qué hacer. Se puede hacer, por ejemplo, cuando conocemos características puntuales y que sabemos que son de uso específico y que son muy importantes para el resultado final. Pero si no, que entre toda la red y que la red se encargue de aprender todo, si tenemos datos suficientes. Supongo que conocen el proyecto Luisa o que están más o menos al tanto, si no, se los quería contar. Es un esfuerzo muy grande que está haciendo Facultad, junto con Facultad de Información, la Facultad de Información y Comunicación, que es el procesamiento de los documentos relacionados con los desaparecidos durante la dictadura. Esto es un convenio que hubo con madres y familiares de desaparecidos, y hay un conjunto de documentos que son públicos, semipúblicos hasta cierto punto, pero que en particular Facultad tiene acceso, y este es como un subproyecto que se armó, tipo de crowdsourcing, para lograr entrenar un sistema que pueda, a partir de imágenes y texto, lograr hacer una transcripción automática de esos documentos. Estos documentos están muy mal escaneados, o sea, son imágenes que esencialmente son binarias, blanco-negro, con grandes manchas, no queda muy claro, y entonces la información del experto, y aquí el experto es el humano que puede entender el texto, ayuda mucho para el etiquetado de esas imágenes. Entonces aquí habría una imagen que pasaría a decir, bueno, esta imagen acá dice EN, y esto pasaría a alimentar un sistema. Hoy en día, los sistemas de OCR, que serían cosas parecidas a esto, que es Optical Character Recognition, muchos se basan en características de las imágenes, de cada uno de los datos, y esto se parece más a una R, sabiendo cuál es el tipo, a una R, a una E, a una L, sabiendo cuál es el tipo de letra, si es un Times New Roman, si es un Arial, si es un Calibri, Helvética, o sea, conocen ese tipo de información. Hay esos sistemas, hay algunos que ya están basados más en métodos de aprendizaje automático con modelos entrenados con grandes cantidades de datos. Y luego lo que uno descarga es el sistema y con ese modelo. No descarga el modelo ya entrenado y lo puede utilizar o no. Por eso quería contarles esto. Y ya voy como 1 hora y 10 larga, así que esto me lo voy a saltear, pero esta diapositiva lo que quiero mostrarles con esta diapositiva es que no solamente dentro del proyecto, dentro del departamento nos concentramos en aplicaciones, también nos concentramos en la parte de los fundamentos, en cómo son los métodos y las herramientas matemáticas para entender cómo esos métodos luego funcionan con datos. Y en particular esto es un trabajo hecho también por Lezama y otros, que hacía un preprocesamiento de los datos de forma que puedan tener una distribución en el espacio donde viven, que tomados por un método de aprendizaje automático posterior puedan tener un mejor desempeño. Es como aprender una mejor métrica para calcular sobre los puntos, ¿sí? Creo que lo deben haber escuchado, pero como estamos trabajando en puntos de muy alta dimensión,
decir que dos puntos de dimensión 28.000 son parecidos entre ellos o no es muy difícil. Y las métricas ahí dependen mucho del conocimiento de dónde provienen esos 28.000 puntos. ¿Sí? Esos 28.000 puntos pueden ser el tamaño del genoma de algún virus o pueden ser una imagen, los píxeles de una imagen escrito como un vector. Obviamente que los vamos a procesar de forma diferente si sabemos de dónde viene cada una de las señales. Bueno, después, digo, dentro de la parte de biomedicina con microscopía también hay varios trabajos que se han hecho en el tiempo que también incluyen la etapa de procesamiento automático. Aquí este es un ejemplo de clasificación, detección y clasificación de células y parásitos para el conteo automático del número de células infectadas. ¿Sí? Ahí hay todo un proceso a partir de un stack de imágenes y se hace una cantidad de cosas en el medio, y lo que se obtiene al final es un conjunto de números que es: esta célula tiene un índice de infección de tanto, esta célula tiene un índice de infección de tanto. ¿Qué es lo que logra el sistema? Estos dos verbos que dije varias veces: sistematizar y automatizar. Obviamente esto tiene que ser validado por un experto, pero el experto, ¿qué es lo que hacía? Sacaba estas imágenes, iba y contaba cuántos puntitos verdes estaban cerca de cada uno de estos círculos azules. Los puntitos verdes son los parásitos, las regiones azules son los núcleos de células. Y de esta forma, un humano, mano a mano, iba viendo imágenes para tratar de calcular ese índice. Lo que hace este método es, bueno, poder procesar automáticamente una cantidad mucho más grande de imágenes, por lo tanto, la estadística que se está calculando tiene mucho menor bias, y también el experto generalmente es el propio investigador que quiere que los resultados den, o sea que a veces comete errores sin quererlo, ¿sí? O sea, tiene sus bias, pero no tiene bias que puedan venir de otros lados. No estoy diciendo que esta gente estaba modificando sus datos, no, eso nunca lo dije. Esto que quede grabado, nunca lo dije. Puede suceder. ¿Ah? No son pocos los trabajos que han sido retractados, que han sido sí, no sé cómo se dice, que luego los autores los bajan porque se dieron cuenta que fueron estudiados por otros y se dieron cuenta que los datos fueron modificados para que dieran esos datos. Entonces, pasar por un sistema que automatiza y sistematiza el procesamiento da ciertas garantías. Pero en todos lados se puede hacer trucos. Por eso, con un gran poder, una gran responsabilidad. Más cosas de biología y creo que nada más. Si quieren visitar la página del departamento, esa es la dirección. Y esa es la carátula de la web. Es el IE/DPS, Departamento de Procesamiento de Señales. Ahí tienen contacto, tienen nuestras publicaciones, investigación, y en particular está la parte de enseñanza y los cursos que damos, y no quiero hablar más porque ya hablé suficiente. No sé, me gustaría, los dejo a ustedes comentar cosas, si tienen dudas, si tienen ideas, si tienen preguntas.